Buenas noches. El día de hoy les voy a presentar el video que forma parte de la etapa 3 del proyecto de investigación que estamos trabajando en la maestría de educación basada en competencias con la maestra Diana Ordóñez. Me presento, soy la licenciada Claudia Angélica Chávez Páez. El día de hoy voy a abordar el tema de la maternidad gestante subrogada y en un momento más vamos a dar continuación a las diapositivas que traigo preparadas. Primero tendré que comenzar por delimitar cuáles son los objetivos generales de este trabajo. El general es aplicar los conceptos del discurso y la comunicación no verbal con la intención de poder exponer de manera formal un trabajo académico. En cuanto al objetivo particular, es exponer a grosso modo y en un breve limitado cuál ha sido o es la problemática que se presenta en nuestro país en relación al tema de la maternidad subrogada. A modo introductorio, tengo que comentar que debido a los avances de la ciencia, tenemos que adecuar el derecho para poder legislar en un momento dado situaciones como el tema que estamos tratando. Es importante saber que en nuestro país no todos los estados regulan el tema y que aquellos que los regulan tal vez estén violando algunas disposiciones constitucionales. Eso tendríamos que ahondarlo con más investigación, pero dentro de lo que se investigó en el tema, haré algunas anotaciones en específico. Ahora bien, el tema de la maternidad subrogada no lo podemos limitar necesariamente al hecho generador de la vida. ¿Por qué? Porque ya hubo un tiempo que se disputó si el no nacido era considerado como persona o no. Sin embargo, bueno, la ley lo protege desde que es concebido, ¿no? Desde que ya está formado como cigoto hasta el momento del nacimiento. No solamente la Constitución contempla esta parte, sino también el Código Penal y el Código Civil del Distrito Federal y en las entidades federativas. Ahora bien, si nosotros nos limitamos necesariamente a que anteriormente solamente se concebía la procreación de una persona a través de la unión carnal entre un hombre y una mujer, pues hoy tendríamos que tomar en cuenta que existen también modos de fertilización que van fuera de esta naturaleza humana. Estamos hablando del caso de la fertilización extracorpórea, que es conocida también como in vitro. Estamos hablando también de lo que es la inseminación artificial y en el caso que nos ocupa estamos hablando de la gestación subrogada. Alrededor de toda esta temática tenemos que ver cuáles son los derechos y obligaciones de las gentes que se encuentran involucradas en este tema y necesariamente también de aquel ser humano que va a ser concebido a través de este tipo de reproducción asistida. Entonces tendríamos que tomar en cuenta derechos y obligaciones de la mujer que se convierte en madre gestadora. Tendríamos que ver cuáles son los derechos y obligaciones de aquellas personas que son solicitantes de este tipo de reproducción asistida porque no pueden procrear por la forma natural. Tendríamos también que comentar cuáles son los derechos del concebido y el no nacido, que necesariamente tendríamos que pensar en el derecho a la vida. Y por otro lado tendríamos que ver de los derechos del recién nacido, como en el caso particular, el derecho a una identidad. Son más derechos, pero en esta ocasión y por el tiempo solamente me limitaré a mencionar estas partes. Ahora bien, tomando como referencia a uno de los estados que permite la maternidad subrogada y que la ha legislado, el artículo 92 del Código Civil nos refiere cómo se llaman las madres que intervienen en este proceso. Tenemos a la madre gestante, sustituta, que es aquella mujer que en un momento dado solamente va a colaborar con llevar un embarazo a término y que va a proporcionar el componente para la gestación únicamente. Por otro lado tenemos a la madre subrogada, que va a participar en el proceso, pero también aportando el componente para la procreación, pero también el componente genético. Ahora bien, para la existencia de ellas tenemos necesariamente que pensar en otra madre, que es aquella madre que va a solicitar los servicios de estas dos mujeres con la intención de poder ser madre. ¿Cómo la considera el código? Como aquella mujer que convenga en utilizar los servicios de la madre gestante sustituta o de la madre subrogada, según sea el caso. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que la ley, al considerarla como servicios, ya nos está hablando de un contrato y allí nos tendríamos que meter
en cuestiones relacionadas con la teoría del acto jurídico, si es existente o no es existente, y si al darle este código, esta regulación no está contraponiéndose con algunas otras cuestiones relacionadas con los elementos de existencia de los contratos, porque lo está manejando de esa manera. Ok, vamos a pasar entonces, bueno, a un punto que considero yo importante, que a lo mejor sería el parteaguas. ¿Por qué? Porque la Constitución nos menciona que este tipo de cuestiones de salubridad general están reservadas a la Federación, en este caso al Congreso de la Unión, que es el que está encargado de legislar, de acuerdo al artículo 73, fracción 16 de la Constitución, en donde nos dice: el Congreso tiene la facultad de dictar las leyes sobre la salubridad general de la República, ¿sí? El artículo 4 nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y en este artículo 4 nos dice que se delimitará la concurrencia de las entidades federativas con la Federación para legislar en esta materia. Por lo que respecta al artículo 3 de la Ley General de Salud, nos dice que es materia de salubridad general lo concerniente a el control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células. Por lo que tenemos que tomar en cuenta que, bueno, si hay estados que lo permiten, tal vez se están metiendo en problemas, porque ya tenemos aquí una cuestión reservada para el Congreso de la Unión. Ahora bien, hace rato mencionábamos los derechos del no nacido y hablábamos de la vida. Los artículos que lo contemplan son el artículo 1 en relación al artículo 14. El primero nos dice que todas las personas tienen el derecho de gozar de las garantías que otorga la Constitución. Y el 14 nos dice que nadie puede ser privado de los derechos. Por lo tanto, un concebido pero no nacido tiene ese derecho garantizado por la Constitución, es decir, el derecho a la vida. Por otro lado, tendríamos que tomar en cuenta los derechos del recién nacido. En este caso, un recién nacido tiene el derecho a un nombre, y ese nombre le da la posibilidad de pertenecer a una familia. El problema se da cuando en una entidad federativa no se encuentra regulada este tema de la maternidad subrogada, y el menor queda en estado de indefensión. ¿Por qué? Pues porque hay dos personas que se están peleando por él, y mientras tanto está en tela de juicio, bueno, pues ¿a qué familia voy a pertenecer? Si nosotros nos remitimos al artículo 55 y 58 del Código Civil, nos dice que es obligación de los padres registrar a los hijos. Tienen un periodo, si no lo hacen ellos, también lo pueden hacer los familiares. Pero también nos dice el 58 que en el acta de nacimiento se tiene que contemplar el nombre y los apellidos que le pertenezcan a ese recién nacido. Entonces, digo, otros derechos serían el derecho a alimentos, pero ese tema no lo vamos a abordar en esta presentación. ¿Qué más se desborda de los textos literarios que tomé en consideración para hacer esta presentación? Pues no solamente la dignidad del menor, sino también incluso la dignidad de las mujeres que se prestan para este tipo de reproducciones. También la guardia y custodia, la legitimación activa cuando hay una controversia entre la madre subrogada y la solicitante de este tipo de métodos alternativos. La patria potestad, ya tendríamos que hablar que la patria potestad es irrenunciable. Tendríamos que hablar de la problemática que se puede dar en un momento dado, se puede generar con el tema del parentesco, con la cuestión de la filiación. La filiación, nos dice el código, no está sujeta a ningún convenio. Entonces, son temas que dan para mucho, ¿no? Y que en esta presentación pues me sería imposible hablar de ellos. Yo creo que aquí tendríamos que cerrar la participación para limitarnos con una reflexión. Si la legislación que se encuentra actualmente vigente en nuestro país contempla la dignidad, sobre todo, de aquella persona que es producto de una reproducción asistida. Tendríamos que dejarlo como una nueva línea de investigación. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco su tiempo y que tengan buenas noches.